Y mientras ellos lo hacen, voy a rogar a la iglesia colocarse de pie y abrir sus Biblias en el Evangelio de Lucas, capítulo 16. San Lucas, capítulo 16. Y vamos a estar trabajando los versículos 19 en adelante. Lucas, capítulo 16, versículos 19 en adelante. Si puede colocarse de pie, le agradecería. Vamos a leer la palabra del Señor. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: Lucas capítulo 16, versículo 19. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá para acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, Padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirían. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. ¿Puede colocarse cómodo? Hay algo que nos preocupó esta semana al pastor Hugo y a mí. Bueno, de hecho el pastor no está con nosotros hoy. Hoy está en su tiempo de descanso. Él esta semana ya se mudó para Río Negro. Él estaba viajando todos estos días, pero ya, gloria al Señor, él ya pudo mudarse. Él está ya en Río Negro. Entonces usted y yo sabemos que es un trasteo, ¿verdad? Usted y yo sabemos que es eso, y en estos momentos pues yo no creo que esté durmiendo. Debe estar colgando los cuadros, el televisor y bueno, haciendo una cantidad de cosas. Eso espero, ¿cierto? Pero nos preocupó algo hace unos días que tuvimos el culto misionero, y hace 8 días cuando preguntamos acerca de cuántos estaban orando y cuántos tenían el separador y cuántos habían puesto los nombres ahí, y muy pocos levantaron la mano. Y me preocupó ahorita aún más cuando mi esposa volvía a hacer la pregunta y muy pocos levantan la mano. Asumo, ¿cierto? Voy a dar, como se dice, el beneficio de la duda, que algunos no levantan la mano porque quieren evitar la fatiga, ¿cierto? Porque ya están como muy temprano y que ya levanté las manos mucho en el culto. Asumo eso, pero qué bueno que sea de esa manera y no que realmente seamos indiferentes a lo que está pasando, y que realmente usted y yo nos conformemos con estar acá recibiendo la palabra y contentos por ser alimentados con la palabra y felices por tener la presencia del Señor, pero no nos duela la condición de aquellos que están en el mundo perdiéndose sin Dios. Que no nos duela lo que está aconteciendo allá afuera con los jóvenes, con los niños, con los adolescentes, con mujeres que están
en las esquinas esperando quien llega para prostituirse con un chico que está empuñando un arma allá afuera. Espero que eso realmente pueda mover nuestro corazón, porque realmente Dios está interesado en ellos. ¿Usted lo cree o no lo cree? Dios está interesado en ellos. La Biblia dice que Dios no quiere la muerte del pecador, que quiere que éste realmente se salve. O sea, no quiere una muerte eterna, no quiere vida eterna, pero Dios cuenta con nosotros para hacer la labor. Y en el culto misionero también hablamos un poco de esto, porque no solo se trata de los que están lejos en otro continente. Cuando hablamos de misiones, muchas personas creen que es ir a África, que es ir a Asia, que es ir a otra nación, y no nos damos cuenta muchas veces que usted y yo podemos hacer misiones acá, en nuestra casa, con nuestros amigos, en el trabajo, en la universidad, hacemos misiones. La Biblia nos habla de eso. Algunos dirán: pastor, eso es para usted y para el equipo de evangelismo y misiones, porque yo no tengo el don de evangelista, yo no tengo el don de ser misionero. Pero yo quiero decirle algo, que eso no atañe solamente a un pastor o a un líder que tenga ese don. Eso es algo que transversaliza toda la iglesia, porque la Biblia dice que todos debemos hacer obra de evangelista. El apóstol Pablo lo dijo: haz obra de evangelista, haz obra de hombre que lleva la palabra, porque eres testimonio del amor de Cristo. ¿Cuántos en este lugar son testimonio del amor de Cristo? ¿Cuántos en este lugar podemos decir: hay un Dios que trajo libertad y que nos rescató, que nos salvó, que transformó nuestra vida y que somos diferentes? ¿Cuántos lo pueden hacer? Entonces todos tenemos la facultad de poder ir y llevar la palabra del Señor a otro lugar. Ahora, hace unos días en el culto misionero hay uno de los textos que habíamos visto, y era el texto del varón macedonio. Yo quisiera que lo recordáramos. Vaya al libro de Hechos, capítulo 16. Solo es para dar un poco el panorama más amplio de lo que quiero hablar esta mañana. Hechos capítulo 16, versículo 6, dice la palabra del Señor: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia, y cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio. ¿Sabe qué es lo que usted y yo tenemos que entender esta mañana, iglesia? Según la palabra, según lo que nos deja ver el texto bíblico, que hay personas que están clamando por el Señor, o hay personas que están clamando para que su condición cambie. Quizás ellos no sepan que es el Señor, o quizás ellos no entiendan que es Dios el que cambia, pero sí hay una necesidad en muchas personas de que surja un cambio en sus vidas, de que haya un cambio en su existencia y en su entorno. Y como este varón macedonio estaba clamando, hay muchos que hoy están diciendo: ¿quién me pudiera ayudar? ¿Cómo yo podría cambiar mi situación? ¿Cuántos borrachos o personas que hoy estén en guayabadas, o cuántos sicarios, o cuántos drogadictos que están tocando fondo hoy en la calle pueden estar diciendo: ¿cómo hiciera yo para cambiar? ¿Usted se ha puesto a pensar en eso? Tenemos que decir que miles y millones. De hecho, usted y yo fuimos uno de ellos. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Usted y yo fuimos uno de ellos. Cuando no había esperanza para nosotros, alguien trajo una palabra de esperanza. Alguien habló a nuestro corazón. Alguien nos dio un buen mensaje, un mensaje de esperanza, y hoy estamos acá por eso. Por eso yo le digo esta mañana: no podemos ser insensibles. Por eso yo le digo esta mañana: listo, no levantamos la mano, pero venga, hagámoslo. Hagamos algo para que aquellos que están clamando no vayan a una eternidad sin Dios. Porque sabe que el texto que leímos en Lucas
quiero que vuelva ya al libro de Lucas, capítulo 16. Este texto nos habla de un clamor que no se oye. ¿Y cuántos están clamando hoy, pero no podemos escucharlos? ¿Y sabe por qué no podemos escucharlos? Porque ya no están en este mundo, porque ya no están con nosotros, porque se fueron a una eternidad sin Dios. Y están clamando y están rogando y se están lamentando, pero ya no hay esperanza para ellos. ¿Cuántos hoy levantan un clamor que no se oye? Yo he titulado esta enseñanza Un ruego en el lugar de tormento, porque cuando el texto nos habla de esto, nos da a entender que hay un lugar de tormento desde el cual se levanta un clamor, desde el cual se alza la voz para que cambie la situación. Ahora, la persona que está clamando, y ahorita lo vamos a ver más adelante, ya no había oportunidad para él, pero el lamento y el ruego que levanta es para que aquellos que ahora o que aún están acá puedan ser rescatados, amén, puedan ser ayudados. Y mientras muchos se van a una eternidad sin Dios, la iglesia está peleando por quién es el mejor en medio de ella. La iglesia está peleando por quién tiene los mejores dones y los mejores talentos. Mientras muchos se pierden, mientras el borracho está afuera perdido sin saber qué hacer, mientras la viuda está afuera desconsolada y no tiene quien le ayude, mientras los huérfanos están mirando para dónde irse, qué camino tomar, y lo que el mundo les muestra es el camino de la droga, de la prostitución, de la violencia, de la maldad. La iglesia está en tribalidades, la iglesia está en cosas que no tienen sentido. Yo tengo que decirle esta mañana que nuestra obligación no es venir solamente acá. Nuestra obligación es solamente venir a escuchar una palabra. Nuestra obligación es ir y ser sal y luz de este mundo, amén. Es ir a otros, es mostrar el amor de Dios y la misericordia de Dios. Hay muchos que gimen en este momento por su condición. Hay muchos que se están lamentando porque no tienen esperanza, porque para ellos no hay salida, porque no tienen trabajo, porque el esposo los dejó, porque se acabó o se murió alguien en su familia y no tienen esperanza. Pero la iglesia que tiene toda esperanza, la iglesia que conoce la única esperanza, está descuidada en otras cosas. Afuera hay un montón de mensajes, afuera hay un montón de fuentes que el mundo está siguiendo, pero usted y yo sabemos que la única fuente segura y que la única fuente de esperanza se llama Jesucristo, amén, se llama Jesucristo. Y es lo que usted y yo tenemos que entender en medio de este tiempo. Por eso es relevante para nosotros hoy, como hijos de Dios, como cristianos, sabiendo el destino que le espera a una persona sin Dios, que usted y yo hagamos algo por rescatarlos. Ay, es que eso lo hace el Señor. Mire, nosotros le entregamos a Dios toda la obligación, ¿cierto? Y de Dios le entregamos toda la obligación. Dios tiene que hacerlo todo, y Dios puede hacerlo todo porque Él es autosuficiente. Él es todo suficiente, Él lo puede hacer todo. Pero yo le decía a alguien en estos días que qué lindo es el Señor y qué privilegio tenemos nosotros, que el Dios que lo puede hacer todo, que el Dios todo suficiente y el absoluto, confía en nosotros para hacer la labor. Confía en usted para hacer un trabajo. Entonces, como creyentes sabemos para dónde va una persona sin Dios. ¿Para dónde va? ¿Para dónde va? Para el infierno. Y ahorita vamos a mirar algo que desvirtúa la idea de la iglesia tradicional del purgatorio, porque no hay purgatorio, no hay lugar intermedio. O nos vamos con el Señor o nos vamos para la paila 8, o esa calienta mucho, pero calienta más la 666. Es interesante que usted y yo podamos meditar en eso esta mañana. Yo quiero hablar, el primer punto, de dos personas. Dos personas
Había un hombre rico que se vestía de púrpura, dice el texto, y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aquí estamos viendo dos personas, dos seres humanos, con un estatus diferente cada uno de ellos. Es decir, estamos mirando la realidad en la que nos encontramos usted y yo hoy. ¿Sí? Somos seres humanos, somos individuos, y algunos hoy están enfrentando situaciones diferentes a los otros. Algunos viven en un extracto alto, otros viven en un extracto bajo. Esa es la realidad en la que usted y yo estamos hoy. Vivimos en un mundo de desigualdad social, vivimos en un mundo donde todos nosotros, pues aunque tenemos nuestra misma composición física, pero hay un estatus o una condición diferente. Uno era rico y el otro era ¿qué? Pobre. Esta es la realidad que enfrentamos hoy, ¿cierto? Los ricos y los pobres. Algunos tratan de sacar otros estatus, entonces está la clase media y todo eso, pero no obstante es humanidad. Y algunos viven en unos procesos, otros en otros, hay un estatus para uno, pero esta es la realidad. Ahora, para los judíos, ser rico era una señal de la bendición de Dios, y ser pobre era señal de una maldición de Dios. Eso es lo que consideraban los judíos. El que tenía dinero era bendecido, era alguien que Dios había prosperado, que la bendición estaba sobre él. Y aquel que era pobre, o aún el que era enfermo, quería decir o significaba para ellos que estaba bajo una maldición. ¿Sí? Ese era el concepto que ellos tenían en ese momento y en ese tiempo. Posiblemente hoy en día algunas personas piensan igual. Algunos piensan que porque no tienen dinero, entonces ¿qué pasó, cierto? ¿Qué maldición está cargando? Y algunos creen que esto es porque están bajo maldición. Pero realmente no es lo relevante. Ahora, lo segundo que encontramos en el texto es un acontecimiento. Es un acontecimiento que es toda una realidad. El texto dice que ambos, el rico y el pobre, ¿qué les pasó? ¿Qué les pasó? Se murieron. O sea, la muerte no respeta estatus, la muerte no respeta bolsillo, la muerte no respeta raza, la muerte no respeta edad, la muerte no respeta de qué familia es usted, la muerte no respeta cuánto tiene usted en el banco. Esta es una realidad porque la Biblia nos enseña que esto acontece a todos nosotros. El autor de Hebreos, en el capítulo 9 del libro de Hebreos, versículo 27, dice: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y que viene después el juicio. Entonces, la muerte no respeta un estatus social. Esto es la realidad, es el acontecimiento que todos nosotros vamos a enfrentar. Y lo hemos dicho muchas veces, nadie quiere tener de visita la muerte en su casa. ¿Quién quisiera tener la muerte de visita en la casa? ¿Quién quiere invitar la pelona esta mañana o este día a almorzar o a comer? ¿Cierto que no? La cariseca, nadie quiere invitarlo. No quisiéramos. Y le hacemos el quite, ¿verdad? Tratamos de hacer el quite, pero no es posible esquivar la muerte. Porque la muerte es el acontecimiento. Escuche lo que le voy a decir. La muerte es el acontecimiento que marca la morada para la cual tú vas. La muerte es el inicio o es el acontecimiento que marca la morada final del hombre. Cuando usted muere, depende cómo muera o con quién muera, usted va o es para donde va. ¿Sí? Por eso es importante que el Señor esté en nuestros corazones. Por eso es importante vivir conforme a la voluntad del Señor. Por eso es importante que usted y yo realmente seamos creyentes. No que digamos que somos cristianos, sino que vivamos a Cristo. Porque la muerte es eso, es el inicio o marca la morada final más bien. Y no respeta condición social, no respeta sexo,
no respeta cultura, no respeta edad. Es un acontecimiento real que usted y yo tenemos que enfrentar, querramos o no querramos. Amén. Amén. ¿Cuántos están preparados esta mañana para partir? Amén. Ahí bajaron los amén, ¿cierto? Pero esta es la realidad que nos atañe a todos nosotros. La realidad de la muerte es que no es el final de todo como muchos piensan. No es el final. El texto nos está hablando que ahí no acabó todo, que ahí no terminó todo. El texto que tenemos delante de nosotros nos deja ver que después de que alguien muere, hay algo. Viene algo, y el texto nos enseña que estos dos hombres vivieron una realidad después de la muerte, una de bendición y de gozo y otra muy dolorosa y muy triste. Eso es lo que el mundo que está afuera se está enfrentando. Eso es a lo que el mundo que está ya en pecado, que está en desolación, que está en desesperanza, se está enfrentando todos los días. Usted y yo hoy tenemos una esperanza, Cristo. Pero hay unos que no tienen esa esperanza y no saben para dónde van, no saben lo que vendrá para ellos. La única esperanza que el ser humano tiene, la única oportunidad que el ser humano tiene se llama Jesucristo. Dígale al que está a su lado, tu única oportunidad es Jesucristo. Por eso no le falles y ámalo con todo tu corazón. Esa es la única oportunidad que tenemos nosotros. No hay otra. Si a usted alguien viene y le dice que hay otra oportunidad, que mientras más Padre Nuestro le recen, mientras más oraciones le recen, lo van a ir sacando del purgatorio y lo van arrastrando hasta que lo lleven al cielo, le están diciendo mentiras. La única esperanza es Jesús. Por eso usted y yo no podemos obviar esta palabra, no podemos rechazarla, no podemos ignorarla en esta mañana. Ahora, como hablamos de dos hombres, también hablamos de dos lugares diferentes. Dos lugares diferentes a los que ellos tuvieron que enfrentarse. Versículo 22, mire lo que dice. Aconteció que murió, ¿quién? El mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico, y fue sepultado, y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Aquí vemos dos lugares. El primero de ellos se llama el seno de Abraham. Para los judíos, el seno de Abraham era un sinónimo de un lugar de honor en el paraíso. Era un lugar de bienvenida, era un lugar de honor para aquella persona que había vivido en el Señor, que había amado a Dios, que había entregado su corazón y que había determinado agradarle a Dios durante su vida, que había hecho cosas buenas, que era una persona justa y que era temeroso del Señor. Pues entonces los judíos consideraban que el seno de Abraham era el lugar que lo recibía con todos los honores. Y sabe que es interesante que en este texto usted y yo sabemos el nombre del rico, perdón, del pobre. ¿Cómo llamaba el pobre? ¿Y el rico cómo llamaba? No lo sabemos. ¿Sabe que hay algo que el Señor está enseñando ahí? En la cultura, en esa cultura, los ricos eran los famosos, los ricos eran los reconocidos, los ricos eran los renombrados, los ricos eran los que tenían una posición alta y los pobres no valían nada. Pero como el Señor menciona el nombre del pobre y le da la posición y lo pone en alto, y al rico solamente dice el texto, un rico. Entonces póngale, llámelo usted como quiera, don Gerundio, don Eustaquio, como usted quiera ponerle, ¿cierto? Pero no hay un nombre reconocido. Ahora, el seno de Abraham era el paraíso o el lugar de honor, y a el mendigo le fue ofrecida ese lugar y le fue ofrecida una bienvenida especial para él. Qué lindo esto, ¿cierto? Qué lindo entender que cuando usted y yo estamos en el Señor, y cuando usted y yo vivimos en el Señor, y cuando usted y yo morimos en el Señor, somos más que bendecidos. El libro de Apocalipsis dice: bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren
en el Señor. ¿Sabe qué es eso? Es ser más que dichoso, más que bendecido, más que privilegiado. Y este hombre, este pobre, entonces se le llevó a un lugar, se le dio una bienvenida especial en el cielo y estaba sentado al lado de Abraham. Imagínense, sentado al lado del Padre de la fe, sentado al Padre de aquel hombre que amó al Señor con todo el corazón y que creyó en Él y que vivió para Él. Ese lugar fue donde fue a habitar este pobre Lázaro, esta persona que ya en ese momento no era pobre, ya en ese momento era un rico y era un bienaventurado. Interesante esto, amén. Ahora, cuando hablamos del seno de Abraham, también puede decirse que el término fue usado para describir un lugar reservado a los justos hasta la resurrección de Jesucristo. También se conoce como eso, un lugar reservado para los justos hasta la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos quieren ir al seno de Abraham? Amén. Pero hay otro lugar. ¿Cuál es el otro lugar que menciona el texto? El Hades. Y era la morada de los muertos. Y la descripción que hace el texto del Hades no deja lugar a dudas de que era un lugar de tormento, que era un lugar de castigo eterno. El texto está siendo bien gráfico. No era un lugar de parranda, no era un lugar de gozo, no era un lugar de diversión como muchos piensan, que allá van a ver mujeres bonitas, que allá van a bailar y se van a divertir, que allá va a ser todo pachanga y todo diversión y todo gozo. No, el texto dice que era un lugar ¿de qué? De tormento. Interesante. Y ahí es donde nosotros tenemos que entender que esto desvirtúa lo que dicen muchos, que hay un purgatorio, un lugar intermedio para que algunos reposen y para que los que quedaron en la familia comiencen a mandar a, ¿cómo se llama? Ustedes saben más que yo, ¿cierto? Las misas para ir sacándolo del purgatorio. Entonces, mientras más misas manden, más lo sacamos. Ahí vamos con él para afuera. No, no es así, iglesia. No es así. El Hades era la morada de los muertos. Lo que es claro es que el uno estaba en un lugar de honor y el otro estaba en un lugar de castigo. ¿Dónde estaba uno? En un lugar de honor. ¿Y el otro dónde estaba? En un lugar de castigo. Esta es la realidad. Entonces no hablamos de una realidad como la muerte solamente, sino que en el concepto bíblico, en el contexto de las Escrituras, hablamos de la realidad como el lugar de castigo o como el lugar de gozo y de paz. Lo otro que quiero hablar esta mañana es la dura realidad. Vea conmigo el versículo 23. Una dura realidad. El versículo 23 nos muestra de ahí en adelante la dura realidad. Dice el texto: y en el Hades alzó ¿qué? Sus ojos, estando ¿dónde? En tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Contraste. Pero Abraham le dijo: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y a Lázaro también males, pero ahora estés consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. El texto nos deja ver claramente que el rico estaba en un lugar de tormento, que el lugar donde estaba no era fresquito y no era cómodo, que el lugar donde el rico estaba era un lugar de tormento. ¿Y qué hace el rico cuando está en ese lugar? ¿Qué hace el rico cuando se encuentra en medio de ese tormento? ¿Qué es lo que hace? Clama, ¿por qué? Por misericordia.
Él levanta un clamor. Aquel término clamor es un grito desesperado. El término clamor es un grito que no deja estar en paz al que está escuchando. Él levanta un clamor por misericordia, pero la misericordia o porque él clama no es por él. Ya no hay nada que hacer por él. Vamos a verlo más adelante, lo que este hombre hace en ese lugar. Ya era tarde, ya no había oportunidad para él. Mire, por eso usted y yo tenemos que entender eso esta mañana. No hay oportunidad si la dejamos pasar. Hay una figura en la mitología griega, solo lo menciono para una ilustración de las oportunidades. Y la mitología griega muestra eso. Hay una figura que se llama oportunidad. Y esa oportunidad es calva por detrás, así como el pastor Hernán. Claro que yo soy calvo por todos lados, ¿cierto? Calva por detrás, pero adelante tiene un mechón. Así lo hace en la figura. Tiene un mechón, un copete, ¿cierto? Como los que muchos quisiéramos tener, un buen copete. Para que nos hagan el mango chupado, como me dijo alguno por ahí. Y esa figura se llama oportunidad. ¿Sabe por qué? Porque cuando en la mitología griega lo que ellos pensaban, cuando la oportunidad pasaba había que echarle mano de una, o sea, agarrarla del copete, porque si usted la dejaba pasar ya no había de dónde agarrarla, por detrás era calva. ¿Sí? Quiero decir con esto, esta mañana, que Dios hoy nos está dando una oportunidad. ¿Cuántos dan gracias al Señor por la oportunidad que hoy, escúcheme esto, ayer ya pasó, hoy nos está dando? Hoy, esta mañana, Dios te está dando una oportunidad para que lo escuches, para que lo ames, para que vivas para Él. Hoy el Señor nos está dando una oportunidad a los que estamos acá para que nos arrepintamos de nuestros pecados, si es que hemos estado en pecado. Porque el levantarnos de nuestra cama, el ponernos en pie, el estar en este lugar, el estar vivos, es la oportunidad que Dios nos está dando. Entonces no la desaprovechemos, porque no sabemos si salimos de aquí y nos encontramos con la cariseca. No la gallina, porque algunos conocen a las gallinas como cariseca, ¿cierto? Y algunos piensan en el almuerzo. No, con la muerte. No sabemos si al salir de este lugar nos encontremos con la muerte. Por eso aprovechemos la oportunidad. Ahora, ¿qué diremos de los que están afuera? ¿Qué diremos de aquellos que no conocen del Señor? Y nosotros que lo conocemos y que tenemos la gracia y que hoy estamos estrenando misericordia y estamos contentos con la misericordia de Dios, no hacemos nada más sino llenarnos de la palabra, sino regocijarnos por la misericordia de Dios e irnos para nuestras casas, sentarnos y ver lo que queramos ver y disfrutar de la vida. Y el domingo vuelvo a la iglesia o el miércoles voy a la iglesia, pero afuera hay gente que no tiene esa oportunidad y usted y yo la tenemos, y usted y yo lo conocemos, y usted y yo lo sentimos, y usted y yo vivimos su gracia. No le neguemos a otros esa oportunidad, porque somos indiferentes, iglesia. ¿Sabe que algunos me han dicho: pastor, pero es que no me van a escuchar? Pastor, pero es que no van a recibir la palabra. Pastor, pero es que me van a rechazar. Su preocupación no es esa, no debe ser esa. Su labor no es que le escuchen, su labor no es que reciban, su labor es testificar. Su labor es sembrar la palabra. El resto lo hace el Señor. Amén. El resto lo hace el Dios del cielo, porque Él es el que hace crecer la semilla. O usted solamente aviente la semilla, usted solamente aviente la palabra, usted solamente dé testimonio del Dios de amor. El resto lo hace Él. Ese es el talento que usted tiene. Ese es el don que usted tiene. ¿Qué le vamos a entregar o qué le vamos a presentar al Señor mañana? O el día en que partamos de este mundo, cuando el Señor diga: ¿qué hiciste con lo que te di? ¿Qué hiciste con lo que te entregué? ¿Qué vamos a decirle? Señor, lo enterré porque me dio miedo que tú me juzgaras. O vamos a sembrar, o vamos a entregar, o vamos a multiplicar lo que Dios nos ha dado y a llevar la palabra. Usted y yo tenemos que escoger.
Pero este hombre estaba clamando por la misericordia. ¿Y sabe qué es lo que dice este hombre? Padre Abraham, envía a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua. ¿Cuántos han tenido una sed desesperante en este lugar? Y usted no quiere sino bogar y bogar agua, ¿cierto? Y imagínese lo que él estaba diciendo. Solamente estaba pidiendo la puntica del dedo mojadita en agua. Cómo estaba desesperado y cómo acudía a esa misericordia. Que él decía: solamente con que me dé un poquitico de agua yo me conformo, yo lo necesito. Note el desespero que hay en este ser humano, en esta persona que ya no está en el mundo. Note el desespero que había en él. Es decir, eso que él está enfrentando indica que hay sed en el lugar de tormento. O sea, hay sed en el lugar de tormento. Allá es que usted no va a sentir sed, a usted no le va a dar sueño, a usted no le va a doler. Hay sed y hay dolor y hay tristeza y hay desconsuelo y hay desesperanza. Eso indica que ese lugar es un lugar de tormento, no es un lugar de placeres ni un lugar de gozo. Iglesia, piensa en la persona que tiene en casa o en su familia que no conoce del Señor. ¿Cuántos aman a esos seres queridos? ¿Cuántos los aman? ¿Usted lo ama o no lo ama? ¿Usted lo ama o no lo ama? Amén. Pero a veces nosotros como que no, porque me va a rechazar, no porque no me va a escuchar, no porque se va a reír de mí, se va a burlar de mí. Eso es lo de menos, hermano. Lo que va a enfrentar si muere sin Cristo es eso. Eso es lo de menos. A lo que él se va a enfrentar si está sin el Señor es un tormento. Y si usted y yo no quisiéramos pasar por ahí, ¿por qué somos indiferentes y no hacemos algo más para que ellos escuchen? ¿Se da cuenta que a veces no pensamos sino en nosotros? Parecemos ese rey que el Señor le dio o le concedió 15 años más de vida. ¿Cómo se llamaba ese rey? Ezequías. ¿Usted se acuerda cuando el Señor le dijo: organiza bien tu casa porque esta noche vas a partir? ¿Y qué hizo este rey? Rogó al Señor y le clamó al Señor para que le concediera más vida. ¿Y cuántos años le dio? 15. ¿Y qué hizo en los 15 años? No hizo nada, porque sus hijos fueron los más perversos del reino de Israel. Uno de ellos fue el más perverso. ¿Y sabe qué dijo terminando su reinado? Con tal de que yo esté bien y de que a mí me vaya bien. ¿Sabe que así hacemos muchos de nosotros los cristianos? Con tal de que me prediquen la palabra, con tal de sentir la presencia del Señor, con tal de aprenderle estos textos, con tal de que esto en mi vida cambie, con tal, para mí. Pero los demás están muriendo. ¿Y quién tiene la esperanza? ¿Quién tiene la esperanza? Usted y yo. ¿Por qué? No somos la esperanza, tenemos la esperanza. Es decir, tenemos a Cristo. Iglesia, esta es la realidad. Y este hombre le dijo: estoy atormentado. ¿Dónde? En esta llama. Oiga, increíble. Los que han dicho que no existe el infierno. Hay algunos que dicen que el infierno se lo inventaron para atemorizar a las personas. Y eso es lo que el diablo quiere hacer creer, que él no existe, para que lo dejen pasar desapercibido. O sea, a él le gusta bajo perfil. Y mientras más bajo perfil, menos me van a notar. Pero mientras más bajo perfil, más daño voy a hacer. Estoy atormentado en esta llama. Era un fuego permanente. Y la realidad de descripción que el hombre da es trágica y es dura. En el lugar de tormento se está en un cuerpo donde se siente. Hermanos, para mí es interesante esto, cómo el Señor viene hablando unas cosas, cómo el Señor viene hablando de algunas cosas interesantes, y en este momento se habla de este pasaje. El Señor deja conocer esta palabra y nos habla de un lugar de tormento donde se va a sentir el dolor. Y no va a ser un dolor pasajero,
No va a usted le va a dar un dolor de cabeza y usted va a la farmacia, usted va donde el médico y le ponen droga, le ponen medicamento y se le quitó el dolor de cabeza. Y pare de contar, ¿verdad? Esto va a ser un dolor eterno. Ay, ay, ay. ¿Cuántos se han quemado con la plancha? ¿Cuántos se han quemado con la candela? ¿Cierto? Usted le dolió duro y se le hizo la ampolla y bueno, y le echó medicamentos y después se le curó. Esta quemadura y esta flama va a ser eterna. El texto lo dice. El texto no miente. Un fuego permanente, un lugar donde se siente, allí hay dolor, allí hay sed, allí hay tristeza. Y sabe que era tan duro lo que este hombre estaba experimentando que él deseaba que nadie fuera allá. A veces nosotros no vemos esto. Es que el texto para muchos es una fábula. El texto para muchos es un cuento. Pero yo quiero decirle algo esta mañana. El texto es una realidad, porque nuestro Dios no está con juegos. Nuestro Dios no está con rodeos. Nuestro Dios es un Dios de verdad. Amén. ¿Usted lo cree o no lo cree? Nuestro Dios es un Dios de verdad y su palabra es verdadera. Entonces el texto nos muestra realmente lo que hay ahí. Ahora, aquí vemos una paradoja de la vida, ¿cierto? En vida cada uno recibió lo suyo y ahora los papeles se habían cambiado. En vida el rico disfrutó de muchas cosas, de fama, de abundancia, de todo lo que él quiso, y el pobre tuvo que aguantar. Ahora los papeles se cambiaron. El pobre estaba disfrutando de lo mejor, y el rico no tenía nada, solo tenía dolor, tristeza y sufrimiento. La realidad es esta, iglesia, y no es el hecho de por ser rico o pobre que entremos al cielo, que vayamos al infierno. No, usted y yo vamos al lugar que vamos, al cielo o al infierno, por las decisiones que tomemos. ¿Es verdad o no es verdad? Por las decisiones que tomemos. Eso es lo que la gente afuera necesita conocer. Las decisiones que están tomando están determinando a dónde van a ir. Pero ¿cómo van a conocer eso si no hay quien les anuncie? ¿Cómo van a conocer eso si no hay quien les predique? ¿Cómo ellos se van a dar cuenta de para dónde van si no hay quien les hable a su corazón y les diga la realidad? ¿Y quién más que la iglesia hace eso? ¿Quién más que usted y yo? Hay una realidad que usted y yo no podemos descuidar, y es que aquel que se arrepiente y viene al Señor tiene una vida en abundancia, tiene una vida de esperanza, tiene una vida donde irá a un lugar de honra, al cielo. Pero quien dedica su vida a los placeres de este mundo, a las cosas de esta tierra, quien está alejado del Señor, le espera un lugar de tormento y de sufrimiento. Y eso incluye a nuestros familiares. Eso incluye a tus padres, posiblemente, a tus hermanos, a tus hijos. Eso incluye a los que están más cerca de ti. Tenemos que despertar esta mañana. ¿Sabe que a mí me llama la atención esto? ¿Y sabe por qué el Señor levanta o nos da este pasaje? Porque sus entrañas se estremecen por los que se pierden. Ustedes recuerdan que el Señor un día dijo eso, que le dolía la condición del pueblo de Israel, porque estaban dispersadas como ovejas que no tenían pastor, que estaban abandonadas en el campo, a merced de lo que pudiera pasar con ellos, a merced de las bestias del campo, a merced de los salteadores, de los ladrones. Eso está pasando afuera, iglesia. Pero nosotros somos indiferentes a todo esto. Ahora, el texto no solo nos deja ver el dolor, el sufrimiento, sino que el texto nos muestra que no es posible pasar de un lado para el otro. No hay oportunidad. O sea, como dice un pastor amigo mío, ya no hay tu tía. Yo no sé por qué dice que tu tía, pero él lo dice. O sea, ya no hay que hacer. Yo creo que es porque las tías siempre tienen como algo, ¿cierto? Como una estrategia y como que lo cuadran. Como que lo cuadran. ¿Cuántos son tías aquí?
Pero no hay oportunidad, iglesia. Miren, no es posible pasar de un lado para el otro. No se vaya con el cuento de que es que a usted lo sacan por todos los Padres Nuestros que están diciendo y que todos los días le mandan a decir misas y lo sacaron. Entonces el que no tiene plata para mandar para hacer misas, embalado porque su familia se quedó allá. ¿Sí? ¿Qué esperanza es esa? ¿Qué oportunidad? No hay nada. El texto dice: hay una gran cima entre nosotros y vosotros. Es decir, nosotros no podemos pasar allá y ustedes no pueden venir acá. El que murió sin Cristo, murió sin Cristo. Ya no hay nada que hacer. ¿Y a qué se enfrenta? A eso, a un lugar de tormento y de dolor. El que se va con Cristo va al seno de Abraham, va con la paz de Dios. Por eso es importante que esta mañana usted y yo seamos sensibles a esto. Y lo último que quiero mencionar esta mañana es que hay un ruego desde el lugar de tormento. Nota lo que el rico le dice en el versículo 24. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, envía a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí a allá, a vosotros no pueden, ni de allá para acá. Entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. ¿Qué está levantando él ya? Un ruego. ¿Por él? No, ya no había nada que hacer. ¿Por quién? Por sus familiares. Oiga, interesante que un muerto esté levantando un ruego por los familiares y los vivos son indiferentes a lo que está pasando afuera. Somos indiferentes, iglesia. Yo quiero preguntarle algo. No me vaya a levantar la mano ni me vaya a responder. ¿Usted reclamó el separador? ¿Usted realmente puso nombres en ese separador? ¿Usted realmente está orando por una persona que está ahí? ¿Usted realmente está clamando a Dios y diciéndole al Señor: sálvalo? ¿Inquieta su corazón? ¿O usted reclamó el separador por reclamarlo y ya? A veces somos indiferentes. Me entregaron esto y lo recibo y ya, y me voy. Perdóneme que yo sea duro esta mañana, pero a mí me duele también y siento dolor por aquellos que están perdidos, porque tengo familia y tengo amigos que están sin el Señor y no quisiera que ellos vivieran esto. Si el rico no quería que vivieran esto, porque es un lugar de tormento. Iglesia, hay oportunidad. ¿Cuándo es Alegrando mi Ciudad? El 6 de junio. ¿Cuántos días tenemos? ¿Cuántos días tenemos de aquí al 6 de junio? 20 días. Tiene 20 días para clamar al Señor. Tiene 20 días para rogar a Dios. Tiene 20 días para que el Espíritu Santo te inquiete y te muestre la persona que vas a poner ahí y por quién vas a orar. Tienes 20 días para acercarte a esa persona y decirle lo que Dios ha hecho en tu vida y mostrarle cómo Dios te cambió. Y si lo hizo contigo, con él también lo puede hacer. Tienes 20 días para invitarlo, para acercarte a su corazón, porque esa persona es importante para el Señor. Y Dios no quiere que él muera y se pierda. Dios quiere que él se arrepienta. Pero ¿a quién quiere usar Dios para hablarle? A usted. A usted. A usted. Yo no sé cómo va a ser ese momento. Yo no sé. O sea, a mí el texto me muestra, el texto me da a entender a mí que nosotros vamos a tener conciencia. Escúcheme, vamos a tener conciencia cuando partamos de este mundo. ¿Sí o no? ¿El texto lo muestra o no? Sí lo muestra. Vamos a tener conciencia. O sea, vamos a entender, vamos a comprender. Y cuando lleguemos allá, no sé, o cuando llegue el final,
Qué triste saber que aquellos que eran de nuestra familia, que aquellos que eran de nuestros íntimos amigos, nuestros hermanos, nuestros compañeros, no estén con el Señor. Qué triste. Hay un ruego de este hombre en el lugar de tormento, y él ruega por su familia, que le dijo: tengo familia. ¿Cuántos hermanos tenía? 5 hermanos. Es decir, este hombre estaba interesado en su primer círculo, su familia, ¿cierto? Ay, ¿por quién oro? ¿Por quién oro? ¿Por quién oro? Y a ver, aquí está claro. ¿Quién es el primero por quien tiene que orar? Su familia. Ore por su casa, ore por los suyos. Él tenía 5 hermanos y le dolía la condición que estaba viviendo, pero en ese momento entendió que él no quería que sus hermanos fueran a ese lugar. Por eso le dice a Abraham: manda a Lázaro. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué dice el texto? Para que testifique, para que hable, para que proclame, para que divulgue. Es decir, este hombre está haciendo una intercesión por otros, en este caso por su familia, por los de su casa. Y es triste como este hombre tiene que decirle: venga, usted dígale a Lázaro que vaya. No, ya Lázaro ya no podía hacer nada. Pero ¿sabe qué le dice el padre Abraham? ¿Sabe qué le dice? Él le da una respuesta: a Moisés y a los profetas que tienen. Es decir, ¿qué tienen? ¿Qué tienen? ¿Qué tienen? Esta palabra. ¿Cuántos en este lugar tienen esta palabra? ¿Cuántos en este lugar han recibido esta palabra? Todos los que estamos acá. Esto es lo que hay que testificar, esto es lo que hay que declarar. Pero él le dice, le da una respuesta: tienen a Moisés y a los profetas, tienen la escritura. Pero el hombre le dice: venga, no, pero es que si va alguien que se levante de entre los muertos, ellos se van a arrepentir. Pero el que le dice: si no se arrepienten teniendo los profetas, si no se arrepienten teniendo la palabra, mucho menos si llega el muerto y le habla. Vea, iglesia, somos usted y yo los encargados de divulgar esto. Somos usted y yo los encargados de dar testimonio. Somos usted y yo los responsables de esto, de hablar del Señor. Ahora, en el contexto de hoy, la respuesta de Dios a estas palabras o a estas almas atormentadas podría ser: el evangelio tienen. ¿Sí o no? ¿Cuántos tienen el evangelio? Afuera tienen que conocer. Y voy a la caja y a mí me pasa algo en los cajeros. Yo no sé, a mí me pasa algo, no sé si a usted le pasa. Cada que llega un cajero se bloquea. Yo no sé, o sea, ya Dios ha pulido mi paciencia, pero yo ya sé que voy a llegar a un cajero y se bloquea, se cae el sistema, ¿cierto? Pasa algo. En esos días llegué a un cajero y una señora ya entrada en edad, conversadora. Ay, yo dije: señora tan conversadora, pero se encontró con la cajera más conversadora que ella. Ahí me quedé un buen rato. Llegué a comprar las cosas y preciso se cayó el sistema. Entonces había un chico que estaba ahí de uno de los bancos promocionando un producto. Cuando se cae el sistema, el chico ya me tenía en la mira y él quería hablar conmigo, pero se cae el sistema y la cajera le dice a él que vaya y haga una diligencia o que le ayude con algo, y vino otra chica a reemplazar a ese muchacho. Cuando ella llegó, yo la noté triste, yo la noté angustiada. No era, o sea, no la conocía, nunca la he visto en mi vida, pero uno sabe cuando alguien tiene un problema, una dificultad, uno siente. Y yo la miré, yo mientras pagué, yo miré a la muchacha y ella no me miraba, ella agachaba la mirada, no me daba la cara. Y yo cuando iba a salir, yo le dije: ¿a usted le pasa algo? Y la muchacha se puso a llorar. Y yo: venga, ¿qué le pasa? Entonces ella se fue, se retiró y me dijo: lo que pasa es que yo no soy de acá, yo vengo de tal parte, pero yo esta semana me quería quitar la vida. Tuvo una ruptura en su matrimonio, tuvo que salir de su tierra, dejar a sus hijos, venirse a trabajar, está sola.
Era la oportunidad para hablarle del amor de Dios. Era la oportunidad para testificarle. Esa es una de las almas que claman. Esa es una de las almas que dan voces. Ese es como el macedonio que está rogando que le hablen, que le prediquen. Y yo estaba muy de afán y estaba cogido la noche. De hecho, perdí una vuelta pero no me importó. Ahí me quedé testificando, hablándole del amor de Dios, predicándole del propósito de Dios. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Pero a veces somos indiferentes. No, yo tengo que hacer un oficio, yo tengo una cosa que hacer en la iglesia, yo no me puedo demorar. No, yo tengo que ir al trabajo, no, yo tengo que hacer esto. Pero sabe que hay gente que está esperando que usted le dé una voz de aliento. ¿Sabe que está esperando ese muchacho que está sentado en la esquina de su cuadra consumiendo droga? Que usted le hable y le diga que él es importante, que él vale la pena, porque quizás a él nadie le dijo que importaba. Posiblemente le dijeron: tú no vales nada. ¿Sabe que la mujer que está vendiendo su cuerpo necesita que alguien le diga: vales mucho? Pero a veces somos callados y como si nos oliera maluco, cambiamos de cera para no encontrarnos con ellos. Tenemos que sentir el dolor de los que gimen. Esos están gimiendo, esos están llorando, esos están lamentando, y esos están al borde de ir a una eternidad sin Dios. Qué triste que usted y yo nos demos cuenta que alguien de ellos partió sin el Señor, ¿verdad? Y que no le testificamos. El taxista, el del InDriver, el que está en el supermercado, yo no sé, pero Dios sí sabe quién necesita de Él, y Dios sí tiene compasión, y Dios sabe que hay una oportunidad para ellos. Pero comienza con nosotros. Usted y yo tenemos que hablarles. Yo quiero que piensen algo esta mañana. Con eso termino. ¿Quién influyó para que usted estuviera conociendo del Señor hoy? ¿Quién influyó? ¿Quién clamó por ti? Usted y yo no sabemos cuántas personas doblaron rodilla por nosotros. ¿Cuántos clamaron día y noche para que llegáramos a los pies del Señor? Usted y yo no sabemos, posiblemente otros sí lo saben, pero de cierto es que alguien tuvo ese valor y alguien sintió en su corazón la necesidad de orar por ti y por mí. ¿Y dónde estamos? Acá, recibiendo del Señor. ¿Cuánto puedes influenciar para que alguien llegue a la eternidad? ¿Cuánto puedes influenciar para que la vida de alguien sea cambiada? ¿Cuánto puedes influenciar? Yo quiero decirle algo esta mañana. Usted y yo estamos con una deuda con alguien que oró por nosotros y clamó por nosotros. Estamos con una deuda. ¿Qué va a hacer usted esta mañana con este mensaje? ¿Qué va a hacer con esta palabra? Yo voy a pedirle que se coloque de pie en esta hora. El rico dijo: entonces te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo a Moisés y a los profetas: óiganlos, óiganlos. Usted tiene una palabra que salva. Usted tiene una palabra que da esperanza. Usted tiene una palabra de oportunidad. Y yo quiero terminar con algo para que oremos. ¿Sabe que usted fue reconciliado con Dios? ¿Usted lo cree o no? ¿Está seguro de eso? Usted fue reconciliado con Dios a través de ¿quién? De Cristo. Usted y yo, que vivíamos en delitos y pecados, lejos de Dios, cuando no éramos pueblo, Él nos reconcilió a través de Jesucristo. Y miren lo que dice la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 5,
versículo 17. Segunda de Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Escuche, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Sabe qué es lo que dice el texto? Se lo voy a resumir. Usted fue reconciliado para reconciliar. Eso dice el texto. Usted fue reconciliado con el Padre para que reconcilie a otros, para que sea el puente de reconciliación. Usted habla, ellos vienen a Cristo y Cristo perdona, limpia, reconcilia con el Padre. Esa es la función de la iglesia. Usted no fue reconciliado para que solamente derrame lágrimas de gratitud. Usted no fue reconciliado para que solamente se alegre y sonría. Usted fue reconciliado para reconciliar. Eso nos falta. Eso nos falta. Y eso es lo que tenemos que hacer. Señor, gracias por tu palabra.